¿Qué tal? ¿Qué tal, Leopoldo? ¿Cómo está, don Andrés? Buenas tardes. ¿Dónde estás? ¿En tu casa o en el Sí, cubículo? en mi casa, en mi casa. En casa, bueno, bueno, yo también. ¿Cómo van las Me cosas falla un por allá? poco ¿No les ha menos el llovido? internet. ¿Eh? Acaba de llover Acaba en de este llover. momento. Aquí también está lloviendo un poquito, un poquito. Aquí sí se vino una tormenta un poquito fuerte, pero duró unos 20 minutos. Bueno, pero no había llovido por allá, ¿verdad? No, ya tenía días sin llover. En Ah, aquí México sí ha también. estado lloviendo, ¿verdad? No, pues teníamos ya como 3 semanas sin así llover. Y ya acaba de llover un poco, pero nada que nos humedezca mucho la tierra. En fin, Sí, aquí estamos igual, aunque sí ha refrescado sí. un poco. No, acá está haciendo más calor. Estaba haciendo fresco, pero ayer y antier ya hizo calorcito. Ahí vamos. Muy bien. Bueno, Y el ¿quiénes padre más van a Terráneo no ha estar? dado. Se van a ir uniendo. Me dijo Rosa, la coordinadora, que no iba a poder estar porque está en México, Ajá, pero se van a ir uniendo y se está la grabando esto. reunión. Así Magnífico. es, Sí, ya vi que había comenzado la grabación. Bueno, bueno. así es. Muy bien. Ya se conectaron del salón C del colegio. Ah, qué bueno. Entonces, si gusta, estación. Está la Muy bien. coordinadora del centro, me voy a permitir presentarlo. Primero darle las gracias Ajá, por aceptar eh, mis avances de este año y bueno, voy a hacer una muy breve presentación, ya que todos conocemos en perfecto. el Colegio de Michoacán al doctor Andrés Lira. Sí, 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 Muy bien. perfecto. El doctor Andrés Lira es profesor investigador del Colegio de México, licenciado en Derecho, maestro y doctor en Historia, ha sido profesor en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y en la Universidad Iberoamericana. La mayor parte de su carrera la ha realizado en el Colegio de México, institución que presidió de 1995 a 2005. De 1982 a 1993 fue profesor en el Colegio de Michoacán, del cual fue presidente de 1985 a 1991. Entre diversos reconocimientos y premios, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y es autor de diversos capítulos, artículos y libros. Muy bien. Con eso. Entonces, la dinámica de la presentación entonces, es que yo voy a tratar de ser breve, el texto de la introducción y después le doy la palabra al doctor Andrés Lira para que haga sus comentarios. Por el tiempo que él estime pertinente y al final, si hay comentarios por parte de los que están conectados, se les puede dar también la palabra. Bueno, en este texto que se preparó como introducción de, voy a compartir Pantalla. compartir pantalla. Muy bien. Ya ven la imagen, ¿verdad? Sí, la Esta vemos, sí. fue la introducción de este texto. Se hicieron diversos estudios
sobre el directorio de confesores del Concilio Tercero Provincial Mexicano de 1985. Y como introducción al mismo, me pareció conveniente contextualizar al lector dentro del periodo y del fenómeno que se vivía cuando se dio a luz este directorio de confesores. Obviamente es algo muy, muy corto para una introducción, no se puede profundizar. Estas fueron las partes en las que dividí la introducción, que es la doctrina de la justificación, perdón de los pecados, el sacramento de la confesión y por último los manuales de confesores. Comenzando con la idea de la justificación, sabemos que desde No se oye, Leopoldo. Se ha perdido el sonido, Leopoldo, y también la imagen. una disculpa, Sí, desconectó esto. sí. Muy bien. Les comentaba que dentro de la teología de la salvación, una de las principales ideas es la justificación. Y lo vemos principalmente desde San Agustín, que lo trató. Perdón, cayó un rayo y otra vez. Muy Otra bien. vez. Bueno, Bueno, que es uno de los más recordados, ¿no? Por su parte, Santo Tomás también trató este tema de la justificación, en donde empieza a explicar él eh, la cuestión de la existencia o no de libre albedrío, porque, como se sabe, después del pecado original, la libertad del ser humano quedó disminuida porque el ser humano siempre iba a tender al mal, ya que su naturaleza había sido pervertida. Pero a pesar de eso, el ser humano podía hacer uso de lo que le quedaba de libre albedrío para que a través de su voluntad eh, recibir la fe, por medio de la fe, aceptar la gracia divina, porque la justificación no deja de ser regalo de Dios, y lo que tiene que hacer él es aceptarla o rechazarla. En caso de que la acepte, estará justificado. Esto es más o menos lo que va a tratar la idea católica sobre la justificación. En cambio, la idea luterana que nos va acercando al momento de Trento y del Tercer Concilio Provincial, cambió, tuvo una idea diferente en torno a la justificación. Primero porque plantea una completa corrupción del ser humano a partir del pecado original. Niega la existencia de un libre albedrío
para las cosas buenas. Tiene libre albedrío solamente para hacer el mal. Lutero afirma que la justificación existe, que también, igual que la Iglesia Católica, dice que es un regalo de Dios, pero que cualquier intervención del ser humano era inútil, porque no tenía la fuerza suficiente para hacer suya la justificación. Y además, porque había sido Cristo mismo el que había ganado la justificación con su crucifixión y muerte. Entonces el ser humano lo único que tenía que hacer era esperar con fe. Por eso la primera de las olas, que así se les llama, es la sola fides, la sola fe. La sola fe va a ser suficiente para esperar la justificación y ser salvos. Esto se puede ver muy claramente en la traducción que hizo de la Biblia, de la Vulgata, que hizo al alemán, sobre todo en el capítulo 3, versículo 28 de la carta de San Pablo a los Corintios, donde hace una interpolación de un adverbio. El adverbio allein, que en alemán es solo, que no está ni en los textos griegos ni en los latinos. Y esto lo hizo no nada más por la ciencia de la traducción, como él dijo. Voy a citar brevemente a Lutero, dice, sin embargo, cuando yo puse la palabra line en Romanos 3:28, no me atuve solo ni me encadené al genio de las lenguas, lo requerían y exigían con fuerza tanto el texto como el pensamiento mismo de San Pablo. Allí se trata, en efecto, el pasaje más importante cristiana. La doctrina, en efecto, de que somos justificados por la fe en Cristo sin ninguna obra de la ley. Es la sola fe lo que nos va a justificar. Esto lo podemos encontrar en varios de sus textos, como en la declaración sólida, en la que no voy a entrar, pero en donde se dice que el ser humano no tiene ni siquiera una chispa de la fuerza espiritual para prepararse y recibir la gracia de Dios. Solo lo que puede hacer es esperar con fe. Entonces, la sola gracia más la sola fe puede justificar a los hombres sin que las obras buenas hagan que se justifique o no se justifique. Esta va a ser una de las grandes diferencias entre el luteranismo y el catolicismo. Esto lo va a hacer Lutero para comenzar a negar el sistema sacramental sostenido por la Iglesia Católica, y lo hizo muy, muy posiblemente para minar las bases teológicas y litúrgicas de la Iglesia. ¿Para qué? Porque él tenía la intención de hacer una demolición a través de su crítica para refundar la Iglesia, pero desde su personalísima idea de la salvación. Entonces empieza a hacer teorías en torno a los 7 sacramentos, que los niega. Primero dice que son 3, después dice que nada más va a ser uno. Y en cuanto a la penitencia, señala que la Iglesia Católica ha desvirtuado totalmente el sacramento y desvirtuado la sentencia evangélica que dice: a quien le perdoné los pecados les serán perdonados, porque habían convertido esta cuestión de fe en una cuestión de potestad y de tiranía, una tiranía del Papa, y por medio de ella había sometido a la cristiandad. Pero aceptaba que el sacramento era bíblico, que estaba bien y que era conveniente y sano la confesión privada, pero que ésta se podía hacer ante cualquier persona, ante cualquier fiel, y esto lo fundamentaba con las mismas escrituras. Atacó también muy fuertemente a los manuales de confesores, a los que llamó árboles genealógicos de dignidad y afinidad de pecados que se adornan con indulgencias y bulas.
Lo que Lutero no estaba considerando, yo creo que conscientemente, es que el sacramento de la penitencia tenía, es decir, un proceso histórico que había ido configurando hacia ese momento. No era la misma idea de la justificación y del sacramento de la confesión desde la narración evangélica con Juan el Bautista y cuando Cristo comienza a predicar eh, para el perdón y la conversión de los hombres, no va a ser lo mismo a una iglesia que ya ha uniformado el pensamiento de Occidente y que para el siglo XVI ya había cruzado el Atlántico y se estaba extendiendo a los pobladores del Nuevo Mundo. Tenía que ser obviamente diferente. Entonces la interpretación apostólica, la interpretación de los obispos de la Iglesia antigua y las respuestas pastorales que se habían ido dando a lo largo de los siglos tuvieron que adecuarse. La potestad se basó, para perdonar los pecados, se basó principalmente en el primado petrino. Es el primado petrino es cuando Jesús le da a Pedro las llaves del reino y también el poder que le confiere al colegio apostólico para que lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Pero también hay que tener en cuenta que este sacramento queda instituido cuando Cristo insufla en sus discípulos, no nada más a los apóstoles, sino a toda la comunidad cristiana, a la iglesia que estaba naciendo en estado germinal, y les dio el poder de perdonar o de retener los pecados. Es allí cuando se entiende que se funda por Cristo este sacramento. El problema para la iglesia primitiva no era fácil, porque se suponía que a través de un proceso de conversión, el ser humano llegaba a un momento en el que se le podía ya bautizar, donde había dejado un hombre viejo, se había convertido en un hombre nuevo. Pero ¿qué pasaba cuando este cristiano caía de nuevo en los pecados que había venido cometiendo? Hubo discusiones, incluso había quien, con base en el Evangelio, decían que esas personas tenían que ser sacadas de la comunidad de la iglesia. Esto fue matizándose, fue discutiéndose a lo largo de los concilios para que quedara claro que eran dos los sacramentos que podían perdonar los pecados. El problema era también para esta iglesia primitiva saber quién podía perdonar los pecados. Para ellos les quedaba claro que Pedro tenía esa potestad. El colegio apostólico y sus sucesores también tenían esa potestad. No había quedado todavía claro era si la misma comunidad, la iglesia en extenso, podía perdonar los pecados. Eso todavía no existía la certeza de quién era el ministro para este sacramento, ni tampoco existía certeza sobre la situación en la que quedaba el pecador en el ínter en el que se confesaba y se le daba la absolución. Pues recordemos que en los primeros siglos este sacramento se esperaba casi siempre para el hecho de muerte. Se trataba de que fuera una sola vez, de manera similar al bautizo, para que se perdonaran los pecados y la persona que estaba muriendo pudiera hacer suya la salvación. Esto va a cambiar a partir del siglo III, como cambia toda la institución eclesiástica por diversas cuestiones históricas, ¿no? Cesan las
las persecuciones, se va extendiendo el cristianismo en el imperio y se van desarrollando instituciones y se va haciendo más estable la forma de la liturgia. Y también porque se deja de esperar como algo inminente la segunda venida de Cristo. Entonces va cambiando esto y se empieza a permitir que la confesión vaya siendo, no sea nada más una vez previo a la muerte, sino que se vaya dando cada vez que la persona cometa un pecado, pudiera acudir en este momento al obispo para hacer una confesión. El San Agustín va a hacer una diferencia entre los pecados públicos y los pecados privados. Los públicos tendrá que hacerse una penitencia pública y los privados en secreto. Ya para el siglo IV va cambiando un poco el sacramento, ya no va a ser nada más el obispo que va a ser el ministro, sino que va a permitirse también que sean los presbíteros quienes sean ministros de este sacramento. El fiel confesaba su culpa, el obispo o presbítero les daba consejos evangélicos para llegar a una conversión. Y el pecador era colocado en el grado de penitente y se determinaba el tiempo que duraría su ejercicio penitencial. Terminando este tiempo, se le daba la absolución y en una celebración litúrgica que era cerca al agua. Podía adelantar si había peligro de muerte. Durante mucho tiempo se pensó que la confesión personal había sido una invención de los monasterios irlandeses, pero hay estudios, por ejemplo, uno de Ratzinger, está comprobado que en la misma época de Jesús, grupos confesaban sus pecados de forma personal, cuyo uso pasó a las primeras comunidades cristianas, como queda evidencia en los evangelios, en la epístola de Santiago, incluso en la Didaqué o Didaqué, donde se exigía la confesión de los pecados antes de la celebración eucarística, cosa que hubiera sido muy difícil que se hubiera hecho de forma colectiva ante el número de fieles que había ya en ese momento. Y esto va a quedar fijado en un canon conciliar ya para el año 692. Más o menos en esta época va a aparecer cierta literatura, los libros penitenciales, que establecían cuáles eran las conductas pecaminosas y el procedimiento litúrgico para el perdón de los pecados. Es aquí cuando entra la pena tasada. Esto sí, por influencia de Irlanda, donde de acuerdo a la gravedad del pecado se cuantifica la pena. Entonces se va a hacer una pena tarifada. Posteriormente vamos a conocer lo que se le llama la penitencia carolingia entre los siglos IX y XII, que intenta romper los abusos que ya se estaban dando con estas penitencias tarifadas y para que los ministros empezaran a corregir de una forma más adecuada a los penitentes. Se busca que hubiera un equilibrio entre obras exteriores y las penitencias, pero aquí se exalta mucho el dolor por la culpa de haber pecado y empiezan a surgir devociones o prácticas como las peregrinaciones a Santiago de Compostela, a Tierra Santa e incluso a las cruzadas contra los musulmanes, en donde los penitentes sentían que a través de estos actos quedaban ya limpios de los pecados que habían cometido. Ya para el siglo XIII
este sacramento va a empezar a adquirir ciertas características que permanecen hasta la actualidad. Van a desaparecer las penitencias tarifadas, y quedan en su lugar las personalizadas, porque el sacerdote se va a convertir en el centro de la vida eclesiástica. Va a ser el sacerdote que con la autoridad de Cristo perdona los pecados que le fueron dichos de forma auricular, incluso aunque esté en pecado, va a poder él perdonar los pecados. Y claro, el sacramento central se va a empezar a consolidar la Eucaristía, que tiene que ser precedida obviamente por la confesión. Para el siglo XII, me estoy yendo ya más rápido, significará ya una estructura, un cambio en la estructura canónico-pastoral. Aquí va a ser muy interesante porque el sacramento se judicializa. El sacramento se torna en un tribunal muy específico, un tribunal de conciencia. La confesión de la expresa culpabilidad del pecado conducía a que fuera sentenciado como culpable, pero eso mismo hacía que el confesor, en persona de Cristo, perdonara los pecados que había confesado siempre que hubiera satisfecho la penitencia. El siglo XIII, en el Cuarto Concilio de Letrán, va a haber un gran parteaguas que va a impactar incluso para la Nueva España, que va a ser la obligación de que todos los fieles acudan al sacramento de la confesión por lo menos una vez al año, hombres y mujeres. También se hace obligatorio que se cumpla con la penitencia que fuera impuesta. Y otra cuestión muy importante va a ser que el penitente queda ligado a la jurisdicción del confesor que le correspondía de acuerdo a su parroquia. Ya no podía ir buscando confesores a su gusto, sino que era el párroco que le correspondiera, con él tenía que confesarse y en caso contrario, la confesión sería nula. Esto va a ir desarrollando una pastoral cuaresmal cuyos frutos esperaban recoger en el confesionario. Y va cambiando un poco la literatura en torno al sacramento de la confesión. Ya para el siglo XVI hay trabajos en donde se nos muestra que la recepción de la comunión anual en Pascua era cumplida casi siempre, como lo podemos ver en los padrones, y esto suponía que también se cumplía con el precepto de la penitencia anual que había prescrito el Cuarto Lateranense. El sacramento, en cuanto a su rito, también cambia. El confesionario, que era abierto y movible, se va a cambiar por uno como el que conocemos, ya cerrado con rejillas de madera y que incluso se va a convertir en objeto de arte y que se conservan en muchos templos. Ya llegando al Concilio de Trento, vamos a ver cómo enfrenta de lleno a las doctrinas protestantes, primero sobre la doctrina de la justificación. Reconoce ciertamente que después del pecado de Adán y Eva, la naturaleza humana había quedado pervertida, pero ello no significaba que hubiera desaparecido la libertad de albedrío, aunque ciertamente estaba muy, muy debilitada y siempre inclinada al mal. Por eso, solo a través de la gracia podía, o de la ayuda de Dios, podía hacer suya la salvación. Pero aquí sí tiene que haber una intervención activa
de parte del cristiano. La justificación, según Trento, tampoco se merece. Es una gracia divina para que el pecador se disponga y la haga suya libremente o la repudie, que también puede hacerlo, porque para eso tiene plena libertad. En Trento se dice que este sacramento se le había llamado a lo largo de la historia y por parte de los santos padres como la segunda tabla después del naufragio de la... Era el sacramento del bautismo, que era la puerta a la iglesia y la puerta a los demás sacramentos, y después estaba el sacramento de la confesión y establece cuáles son las diferencias entre uno y otro. Aunque los dos perdonan pecados, tienen características obviamente diferentes uno del otro. Muy bien, voy a saltar un poco. ¿Qué es lo que enseñó el tridentino? Que la forma para que el sacramento fuera válido tenía que especialmente el sacerdote señalar ciertas palabras, como expresar yo te absuelvo. Y la materia del sacramento se daba en los tres actos que ya se conocen, ¿no? La contrición, la confesión y la satisfacción. Actos que se tenían que cumplir porque eran de institución divina y solo mediante ellos se podía perdonar los pecados. Aquí sí ya va a quedar muy claro quién va a ser el ministro del sacramento. Ya no se reserva, como lo habíamos dicho antes, a la autoridad episcopal, sino que se permite que los presbíteros también sean parte sean ministros de este sacramento. Se niega que los laicos puedan ser el ministro del sacramento de la confesión, y lo que van a hacer los sacerdotes es que están actuando in persona Christi, que era como decía hace rato, por eso pueden incluso perdonar los pecados cuando ellos estén en pecado, porque no son ellos sino la persona de Cristo y el Espíritu Santo que los auxilia para que perdonen los pecados. Y hay dos cosas que establece Trento. Tienen que estar unidos in solidum, o sea, inseparablemente, el poder, la potestad y la jurisdicción. O sea, tiene que ser un presbítero ordenado, pero tiene que tener jurisdicción, o sea, el permiso para perdonar los pecados en cierta jurisdicción eclesiástica, o si no cuenta con ello, tener la licencia para confesar, que hay trabajos muy, muy buenos sobre la licencia confitendi. Y por último, voy a hablar rápidamente ya de los manuales de confesores. Después del cuarto lateranense, se impone la necesidad de que los confesores estén preparados para su labor judicial y medicinal en el tribunal de la confesión. Y el primero que va a diseñar un texto para esta situación va a ser San Raimundo de Peñafort, que es muy conocido por haber elaborado el Liber Extra o las decretales de Gregorio IX, y hace la suma de Casibus Penitentiae, que va a servir de modelo durante varios siglos, hasta el siglo XIV-XV, donde va a ir cambiando la forma de hacer esta literatura. Ya para la Edad Moderna vamos a encontrar los manuales de teología moral que se van a hacer a imagen de lo que hizo Juan de Azor
en su texto las instituciones teológicas morales y a partir de ahí se va a ir desarrollando la teología moral y algunos dicen que hasta el siglo XX van a seguir este texto, otros que hasta el XIX por San Alfonso María de Ligorio. Esta literatura en torno a la confesión va a centrarse ya específicamente en los pecados. Va a ser incluso cuestiones mnemotécnicas para que recuerden los penitentes cuáles son los pecados. Ahorita ya no puedo entrar en ellos. Y vamos a encontrar que en esta nueva forma editorial encontramos sin duda el texto con mayor difusión en torno a la confesión, que va a ser escrito por Martín de Azpilcueta, también conocido como el doctor Navarro, que se conoce una de sus varias ediciones, el Enquiridión Confessionarium o Manual de Confesores, cuyo origen fue muy modesto. Era un anónimo de un franciscano de la provincia de La Piedad, y así lo reconoce en la primera edición el doctor Navarro, pero él después lo va a ir modificando. Este texto del Manual de Confesores del Navarro va a tener un gran impacto en el directorio de confesores del Concilio Tercero Provincial, como queda demostrado en algunos de los trabajos que se muestran en este libro que les decía al principio. Y con esto yo concluyo mi presentación. Y le doy la palabra al doctor Andrés Lira. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar y felicidades por este trabajo, el logro de la publicación de este libro que fue de alguna manera pues culminación de un proceso largo. Con él culmina una reflexión que hay sobre el directorio de confesores, que va a ser el tomo quinto, un tomo quinto que no son 5 volúmenes, sino hay más porque hay volúmenes de varios tomos, 2 por lo menos, de la edición de los manuscritos del tercero concilio provincial mexicano, obra encabezada y en gran parte, en su mayor parte, realizada por don Alberto Carrillo Cázares, y se logró pues la versión de este texto del directorio de confesores, que realmente es el instrumento pastoral, pues yo creo que más significativo en una sociedad. ¿En qué sentido? De que es un inventario de las situaciones problemáticas en las que está una sociedad, puesto que se hace cargo de los actos en virtud de los cuales se pierde la gracia y se puede recuperar. ¿Quiénes y cómo deben actuar? Es la primera gran parte, porque contiene una parte de qué conocimientos, qué capacidades, qué cualidades deben reunir aquellos que pueden ser jueces en el foro de la conciencia, que es la confesión, que se ha judicializado. Los sacramentos son actos jurídicos regidos por el derecho canónico, sí, pero la confesión es el más jurídico de todos, en el sentido de que es un instrumento judicial para escuchar, para disponer y decidir sobre la conducta del penitente, que es juez y parte porque es su propio fiscal, y al confesor, que es el juez, pero que también es el auxiliar del fiscal, puesto que tiene que tener la capacidad para hacerle confesar los pecados. Es un instrumento, el manual de confesores, muy interesante, porque suscitó discusiones, en primer lugar, sobre el propio clero. La primera parte, bueno, es como lo hacen ver muy bien don Alberto Carrillo Cáceres en su estudio y en el documento editado, quiénes y qué cualidades deben reunir para considerarse ministros, o sea, funcionarios, jueces en este caso, y qué condiciones debe reunir el proceso,
cuáles son los principales problemas que se deben enfrentar en función de la situación concreta. Esto es muy interesante. Y entran en tales exactitudes de concreción que el directorio de confesores no se publicó, no se editó, porque había pecados gravísimos que significaban pues problemas de carácter político económico. Estaba sobre todo el gran problema del servicio personal de los indios en las minas, estaba la usura, estaban todas las negociaciones. Realmente es un inventario de pecados y de pecadores, de casos de conciencia que no convenían a la situación política porque los implicados pues eran personas muy potentes, tan es así que impidieron la publicación. ¿Quiénes, en cuáles instancias? Eso sería muy interesante saberlo. Yo creo que de aquí en adelante debiera seguir una indagación sobre la suerte, el camino que siguieron los testimonios agrupados a lo largo de muchos años por las autoridades, por los funcionarios, por los eclesiásticos en estas tierras, cómo los presentaron, cómo los organizaron, cómo los presentaron, cómo llegaron allá y quiénes tuvieron conocimiento y manejo de ellos en el curso rumbo a su puesta en vigor. Yo creo que eso es importantísimo. Y a partir de esto yo creo que debiera hacerse una indagación precisa sobre el ambiente espiritual y particularmente penitencial de los ámbitos de autoridad que hay en estas tierras en relación con las autoridades de ultramar. Pero habría que trabajar esto. Yo creo que ese sería un gran proyecto. Ya tenemos los tomos de los del tercero concilio provincial mexicano de los documentos. Va a haber una presentación en particular de este libro de estudios, pero yo creo que habría que hacer la presentación realmente del esfuerzo que significó esta reunión en la FIL de Guadalajara este año, el 28 de este mes. Ya estamos. Habría que hacer una presentación, pero señalando el significado de lo que es el directorio de confesores como quinto tomo propiamente de los manuscritos, al lado de otros, porque los decretos se publicaron independientemente, en fin, y lo que significa este libro de los estudios, porque tiene estudios muy importantes, comenzando por la introducción que hace Leopoldo, que es de la cual nos acaba de dar una idea. Pero yo creo que el Centro de Estudio de las Tradiciones en el Colegio de Michoacán debiera encaminarse realmente a lo que es su vocación y que la ha venido cumpliendo, que es cómo se transmite, cómo se traduce, la tradición, pues, lo que es la tradición de una cultura que se va formando en torno, dentro y como resultado del funcionamiento de instituciones. La más visible y palpable por su carácter de profundidad y de la calidad de los personajes que la sirven es precisamente en los concilios es precisamente los documentos eclesiásticos, porque como la religión católica apostólica romana es una religión de consistencia sacramental, es decir, están los 7 sacramentos, que son los actos jurídicos en virtud de los cuales se adquiere la gracia, este problema que se plantea con Lutero, ¿verdad? Que Lutero dice la gracia es la fe, nada más. Y él acaba diciendo,
reconozco un solo sacramento y dos manifestaciones sacramentales. Es decir, descalifica totalmente el carácter institucional de la Iglesia romana. Y en función de eso hace su llamado a la nobleza de la nación alemana o a la nobleza alemana. Implica ya una rebelión de carácter político. Eso habrá que tomarlo muy en serio porque es el alto significado que tiene el luterano. Está, claro, el mundo sacramental, pero está lo que hace ver Lutero que solo la fe, ¿y la fe de quién? Pues de la persona que se enfrenta a sí misma como creyente o no creyente. Y si no es creyente, no se enfrenta a sí misma. Solo yo creo que el creyente. Entonces, yo creo que ahí sería muy interesante darle una vuelta al capítulo de la historia de nuestra idea del mundo de José Gauss, en el que trata precisamente la reforma. Porque ahí Gauss dice, ha habido dos pequeños testimonios de la cultura europea que han conmovido, que han sacudido el ambiente de la sociedad europea, del occidente, vamos a decir así, en su propia entraña, que es el manifiesto de Lutero y el manifiesto del Partido Comunista. Dice, son dos pequeños libros que tienen un vigor y un carácter que hay que trabajar en función de aquello que capitaliza y que manifiesta la idea del mundo que tiene la gente que convive en un ambiente histórico-cultural. Bueno, eso tomándolo en cuenta y esta ambientación, y por eso ha servido muy bien de introducción a este texto sobre los estudios, el trabajo de Leopoldo sobre la confesión y lo que significa en pleno ambiente de reforma, y se va a venir la contrarreforma. Claro que es Trento, y dentro de ese contexto, el tercero concilio provincial mexicano, que ya estaba funcionando el concilio de Trento desde antes. Y entonces yo creo que aquí el Centro de Estudio de las Tradiciones tiene un ámbito privilegiado que es precisamente ver el mecanismo, la importancia de la tradición. Está la historia como realización y reflexión metódica sobre el pasado, sí, pero sobre el proceso de tradición, de entrega y funcionamiento de productos culturales, lo ha tenido muy bien con traducciones como El mundo simbólico de Piccinelli, como el trabajo sobre lenguas eh, eh, de los pueblos que entran en contacto con la tradición cristiana, aquello que se ha capitalizado textualmente en nuestros ámbitos, y entonces ya con este capital reunido del Tercero Concilio Provincial Mexicano hasta llegar al Directorio de Confesores, empezar a ver manuales de lengua, manuales o testimonios de confesión, testimonios de pastorales en función de los ambientes en los que conviven culturas diferentes. Yo creo que este es el gran sentido de un centro de estudio de las tradiciones al lado de un centro de estudios antropológicos, al lado de un centro de estudios históricos, al lado de un centro de estudios rurales, al lado de la variedad de disciplinas que se puedan articular, pero el mecanismo de la tradición que solo se puede seguir, por lo pronto, textualmente con trabajos filológicos serios, ¿verdad? Lo que se pueda saber, por ejemplo, de la lengua poré, lo que se pueda saber de la lengua náhuatl. Fíjense, están los manuales de confesores, ¿eh? que dependen ya directamente del fenómeno Trento, de la reorganización de la Iglesia Católica frente a la Reforma, porque sí fue un golpe tremendo. Y entonces habría que ver qué ambientes del foro espiritual
había ya en la península, había ya en Europa, que se traen aquí. Y hay bastantes. Entonces, al lado de esto, que se ha logrado en el Colegio de Michoacán, emprender un programa no solo sobre el fenómeno religioso, la confesión o lo sacramental, ¿no? Sino distintas manifestaciones que realmente han implicado un mecanismo de entrega, de tradición, de relevo y de actualización y cancelación también de productos culturales. Yo creo que esto es importante y el esfuerzo hecho en estos años a través de la edición de estos testimonios manifiesta esa posibilidad. Entonces, ahora habría que ampliar esa posibilidad y capitalizar ya los logros de esa labor que se ha venido realizando en el Colegio de Michoacán. Y en este sentido, habiendo oído a Leopoldo, que su exposición como introducción a los estudios sobre el directorio de confesores ha sido muy útil porque sí nos ha explicado el sentido interno, del sentido propio de la justificación, el sentido y en relación con la justificación, el sentido que hace el directorio de confesores como instrumento explorador y manifestador de la conciencia. Porque fíjense qué terrible cosa es eso de quedarse aislado con la fe o no la fe. Entonces, cuando Lutero dice solo la fe, creo que la iluminación le viene en un momento muy solitario, según su biógrafo, el libro de Lefebvre, cuando está en el retrete, en algún momento se iluminó, es cuando define él, eso dice, quién sabe. Estaba muy trabajado, pero ese aislamiento del individuo frente a su existencia terrenal y la posibilidad de la condena eterna, ya está descubierta el alma, está descubierta la conciencia. Y entonces esa universalización de esa dimensión de la conciencia se manifiesta a través de distintos instrumentos culturales. El más vivaz, el más señero, el más sensible es precisamente la confesión como instrumento de ordenación y rescate de la gracia a través de la conciencia, o de la conciencia que busca el rescate de la posibilidad de la salvación del alma. Y ahí se exploran muchas dimensiones. Entonces, en ese sentido, los manuales de confesor o los documentos relativos a la confesión son importantísimos. Hay bastantes trabajos sobre esto, pero en su sentido propio de convivencia cultural y de tradición de cultura, eh, tenemos que capitalizarlo y yo creo que estamos en un medio privilegiado. Porque miren, por ejemplo, tenemos para el mundo náhuatl, tenemos el manual, el confesionario mayor de Fray Alonso de Molina, que es un texto interesantísimo, pero uno se da cuenta que está obedeciendo a una situación muy interesante que es la implantación del orden de república en los pueblos de indios, en los pueblos de naturales. Porque ya Molina pregunta, ¿y cuando te hicieron gobernador y cuando te hicieron tal? Entonces hay los pecados del poder, que por ejemplo, y entonces tenemos un universo de convivencia de pueblos diferentes, de sociedades diferentes, en torno a testimonios que van generando los ministros de conciencia. Entonces, en el siglo XVI surge, por supuesto, pues la teología moral,
porque está la teología dogmática, bueno, pero la teología, la que implica el hacerse cargo del trato con el prójimo, la que se hace cargo de la sociedad. Y en este sentido aquí, en relación con los instrumentos de salvación, con el ordenamiento de la conciencia, está el ministerio de el sacramento de la confesión. Y acuérdense ustedes que, por ejemplo, en Molina y en otros testimonios, en este también está, y hay muchísimo en torno al testamento como acto jurídico regido por los escribanos reales o personas autorizadas para ver cómo se va a disponer de aquellas personas que dejan de existir en este mundo. Gran parte de la literatura relativa a la conciencia está en los manuales también instructivos de escribanos para que se haga ordenadamente el testamento, la disposición de última voluntad terrena. Tan es así que el propio Molina tiene un testimonio clarísimo de transcribe un instructivo para testar, para realizar el testimonio. Tenemos ya acumulados a disposición, por lo pronto, para hacer un muestreo, vamos a decirlo de alguna manera, pues el bienes y vidas y bienes olvidados, esta colección de testamentos en lenguas indígenas que hizo la doctora Rojas, la doctora Rojas del CIESAS, ella hizo eh, esta edición, aquí los tengo, que son testimonios de naturales realizados en su lengua, traducidos en distintas ocasiones. Hay, por ejemplo, algunos que son traducciones muy posteriores con motivo de algún pleito posterior que se traduce el testamento. Bienes y vidas olvidados se llama. Teresa Rojas Rabiela es la doctora. Entonces, ir capitalizando ya estos testimonios que tenemos a la mano. Lo que ha hecho el Colegio de Michoacán es importantísimo en esta edición del Directorio de Confesores, nada menos y nada más, que es pues, el documento arzobispal, es el documento conciliar mexicano. Entonces, yo creo que ahí se ha abierto. Leopoldo ha explicado lo que significa el sacramento de la confesión en el mundo cristiano de Europa, la escisión que marca Lutero al decir que solo la fe, eso que se va a agudizar todavía más en el calvinismo, cuando, como dice Max Weber, el protestante queda librado a su suerte en una soledad tremenda sin la magia del sacramento que tienen los católicos, porque tienen una organización. Y a esto voy a pasar a la dimensión que explica esta posibilidad. Pues, ¿qué es la jurídica? ¿Qué es la organización del derecho canónico que está sobre el derecho romano, que ha sufrido y que ha experimentado ya su propia evolución y que en función de eso, pues queda una autoridad pues, en la que fue cabeza del imperio en Roma, del imperio romano. Eso, Cristo instruye a Pedro, eh, no sé, ya es una etapa totalmente griega, ¿no? Petrus, pero en fin, hay un sistema organizado que tiene una articulación jurídica. Los sacramentos son instrumentos jurídicos que tienen formales, que recuperan todo el formalismo del derecho romano, que se fue limando incluso durante la propia existencia de Roma,
la etapa republicana, cuando los pretores tenían un amplísimo campo que fue secuestrado, capitalizado por los emperadores. ¿Eh? Entonces, y es lo que hizo Roma en relación con la cristiandad. Y es lo que entra en crisis con la reforma protestante, con sus antecedentes, porque hay que tomar en cuenta que Lutero está actuando eh, en las primeras décadas del siglo XVI, bueno, concretamente en 517, lo que sea, pero tenemos manifestaciones anteriores de un reclamo de sociedades que reclaman la experiencia directa y personal con Dios, no a través de ministros. Y entonces la iglesia ahí resiste, tiene el monopolio de la comunicación con las Sagradas Escrituras, con el monopolio de los instrumentos de salvación que son los sacramentos. Y es contra lo que está protestando Lutero, y pone en jaque ese mundo de organización ministerial, los ministros de lo sagrado, y viene lo que va a ser la contrarreforma, que se va a agilizar muchísimo con la intervención, fíjense ustedes, de la Compañía de Jesús. Es una compañía militar, así, de clérigos mundanizados, porque están reclamando la participación directa de los fieles en la organización de la iglesia. Y entonces dicen, si quieren, no, tienen que ser investidos con las órdenes sacerdotales. Pero surge una compañía que no viste hábito, que no viste el ropaje medieval que vestían las órdenes religiosas hasta el siglo XX. Si vamos a... tenemos un Beaumont a finales del siglo XVIII haciendo la crónica de Michoacán. Bueno, que había sido médico, franciscano, pero tenemos a unos agilísimos ensotanados, vestidos de lo que va a vestirse después el clero secular, que son la Compañía de Jesús, que no tiene obligación de coro, no tiene obligación de hacer el culto a Dios encerrado en un ámbito, sino que tienen que participar y tienen una eficacia porque se mundanizan. En ese sentido, yo creo que un repaso a la historia de nuestra idea del mundo de Gauss, que va viendo momentos estelares, en manifestaciones estelares de la historia, nuestra idea, de la idea del mundo que se fue gestando a partir del mundo cristiano, porque es de donde parte él, de la catedral de Chartres, tal y tal y tal, pero para venirse acá, y el momento muy luminoso en que trata él, Juan Cano y Ignacio de Loyola, Juan Cano, en fin, toda esta crisis de la cristiandad que es la modernidad, ampliada, alimentada de muchas maneras por las realidades de lo que se reconoce como nuevo mundo, fíjense, la idea de un nuevo mundo en el que se está realizando la idea de la cristiandad en toda su historia y su potencia, cómo la van a poder ver, cómo la van a poder traer acá. Eso se manifiesta a través de testimonios tan sensibles como es un directorio de confesores y como son todos los documentos que rodean a la institución que hace posible, porque la hace ver como necesaria, la manifestación de estos testimonios. Yo creo que eso es una cosa importantísima para un centro de estudio de las tradiciones. Y en ese sentido, yo aconsejaría que una vez también definido y esclarecido el significado de la justificación, de la necesidad del sacramento de la penitencia
que incluso acusa una organización burocrática muy importante, la cédula de confesión, ¿verdad? La exigencia de estar, haber pagado el impuesto, tener, ¿dónde está la cédula? Hay un vocabulario muy interesante de principios del siglo XVII de Pedro de Arenas, que no sé si ustedes sepan, era un comerciante que trabajaba en el mundo náhuatl, por la Sierra de Puebla, por esta parte, y entonces necesitaba entenderse en los pueblos de indios, y entonces él, con muy buen sentido práctico, acudió, porque decía que el vocabulario mayor, que era el de Molina, imagínense un diccionario tan difícil de manejar, incluso manualmente, dice, no les resolvía los problemas. Entonces, con todo sentido práctico, escribió aquellas preguntas y respuestas que requería y se fue con el intérprete del juzgado de indios, que ya existía tal, para que se lo pusiera como forma de vocabulario en mexicano y en español. No decían náhuatl, decían mexicano. Entonces, una de las preguntas que hace en el camino, se encuentra a un muchacho, dice, ¿de dónde vienes? Pues vengo de oír misa. Y le dice, ¿qué hay de la cédula? La cédula de confesión. ¿Eh? O sea, uno ve cómo ya había una serie de instituciones funcionando que anudaban el mundo náhuatl, el mundo de los naturales con el mundo de habla castellana. Incluso hice un trabajito para uno de los congresos que se llama así, las instituciones de los pueblos indígenas, de los pueblos de indios vistas a través de un vocabulario del siglo XVII. Entonces, esta forma de entregarse, de tratarse, que son realmente las instituciones, que son los nudos, los núcleos de las relaciones humanas, hay que verla. Y esto yo creo que es lo que sí tenemos que trabajar a través y lo que nos está abriendo esta edición de estos testimonios. Y en el Colegio de Michoacán yo creo que es un lugar privilegiado para realizar proyectos de esta índole, no quedarse en el trato de indios contra no indios y tal, o con no indios o lo que sea, no, en ver el significado realmente institucional. ¿Qué son las instituciones? Son esos cuadros coordinadores de la conducta que hacen posible, que se revelan en los procesos de diferenciación y continuidad de las sociedades. Y ahí hay que recuperar la visión que han tenido estos organizadores. Ya con esto voy a terminar. Por ejemplo, un romanista, historiador del derecho, pero sobre todo romanista, dogmático como Savigny, en el siglo XIX, es un hombre que nace en el XVIII, pero pues vive hasta 60 y tantos en el siglo XIX, que dice, en realidad las fuentes del derecho no son la ley, la costumbre y la jurisprudencia, esas son manifestaciones formales. La verdadera fuente del derecho es la institución, que son aquellos núcleos orgánicos de relaciones, donde se dan y se distinguen por su carácter vigoroso, por su carácter coactivo, las instituciones jurídicas. Y aquí tenemos una cristiandad en función de una idea de la salvación, con todo el monoteísmo a cuestas, tal y tal y tal, pero que se manifiesta en testimonios que se han venido beneficiando en el Colegio de Michoacán. Y yo dejo aquí esta perorata para recoger y capitalizar el esfuerzo que ha hecho Leopoldo al hacer esta tan buena introducción sobre el significado, el sentido del sacramento de la confesión en relación con los testimonios que se han publicado en el Colegio de Michoacán. Aquí lo dejo.
Muchas gracias, doctor Lina. Y sus palabras llegan en un momento importante para el Centro de Estudios de las Tradiciones, donde tratamos de encontrar cuál va a ser el camino que, que, que lleve este colegio Michoacán. Y ha mencionado varias líneas de investigación que se debe de abordar ya en estos trabajos que se hicieron. Queda en la cabeza lo que escribió el padre Jaramillo, paz descanse, que dijo que también tenemos que buscar qué tanto se aplicó este eh, directorio de confesores. Si bien es cierto que no se publica, pudo haber circulado de cierta forma y como era, como usted dijo hace rato, emana de la autoridad conciliar de los obispos de la provincia, pues tenía autoridad y era derecho vigente. Entonces, sí, debemos de tener cuidado para abordar todas estas cuestiones que nos acaba de contar, porque este es el inicio, este es el inicio y de aquí pueden surgir muchas líneas de investigación. Sí. Bueno, yo sí, don. No, 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 diga, diga. Ok. Doy la palabra por si alguien de los presentes quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Sí, profesor, tengo un par de preguntas para usted. A Buenas ver, tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Con base en lo que, bueno, con base en la lectura de la introducción y con lo que expuso, a mí me surgen dos preguntas que tienen que ver, pues, con mis intereses de investigación. La primera es si, ¿cómo fue, cómo fue el traslado o cómo fue el cambio de las penitenciales a ser sustituidas por los manuales de confesores? Porque me pregunto si las penitenciales por un lado y los manuales de confesores por el otro pertenecieron a la misma tradición. Eso por un lado. Y por el otro lado, yo me había estado preguntando, también relacionado con mi trabajo de investigación, sobre las tarifas en los sacramentos. Y pues obviamente no hay tarifas ni derechos parroquiales por la confesión, obviamente. Pero con base en la lectura, entiendo que hasta el siglo XIII hubo penitencias, las penitencias fueron tarifadas. Entiendo que se cobraba un derecho por la penitencia y aquí obedeció la desaparición de estas penitencias tarifadas. Son las preguntas que me surgen. Muy bien, gracias. Los cambios van a ser pastorales. Va cambiando la sociedad y va cambiando la necesidad pastoral y van unidas las dos preguntas. Eh, Empieza a haber abusos en torno a, 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 las tarifas que se imponen a estos pecados. No son correlativos, ya de la edad del que va a ser como tal. Entonces, ante ciertos abusos, se va a empezar a atacar este tipo de literatura. Pero especialmente más que la cuestión económica, se empieza a considerar que se está dejando en un segundo o último lugar eh, el dolor de los pecados, el dolor por la culpa, el haber desobedido, por haber repudiado la justificación que ya se me había otorgado a través del bautismo y que por medio de cometer un pecado grave,
la perdía. Entonces, si se va a cambiar, si yo lo que tengo que hacer es la aplicación de una tarifa, parece que se está comerciando. En cambio, si se empieza a insistir que una de las cuestiones más importantes es la contrición del pecador, eso cambia todo, o por lo menos la atrición, ¿no? Tener miedo al infierno, pero lo que es preferente es que me duele haber ofendido a Dios. Eso debe de, y ese es el arrepentimiento, no por el daño que me hice a mí, no por el daño que hice a la sociedad, que en parte también, sino por haber repudiado la misericordia de Dios que me trajo a través de la crucifixión y muerte de Jesucristo, repudiarla y volver yo al estado, como dicen en los manuales de confesores, volver al estado de esclavitud ante Satanás. Vuelves a ser un esclavo de Satanás y quedas, pierdes la salvación y la justificación. Entonces, por eso, por esta cuestión práctica, por esta cuestión pastoral, se va cambiando la forma editorial, podríamos decir, de estos tratados manuales, de estos penitenciales para los manuales de confesores, ya como los conocimos, y el más ejemplar pues va a ser el Azpilicueta, que sigue muy de cerca, como ya lo dijimos, el el directorio de confesores del Tercer Concilio, donde se le dice al poderoso, al que tiene tanto política como económicamente, que no va a ser perdonado si no restituye, si no se arrepiente, si no cambia de vida. Entonces, es una cuestión totalmente pastoral la que da este cambio. No sé si respondí. Sí, gracias. Gracias, profesor. No, al contrario. Muy bien. No sé si hay alguna otra intervención. Bueno, yo sugeriría sí. no sé si haya otra intervención, perdón. No. Yo sugeriría levantar un inventario, una lista, una bibliografía de la literatura penitencial en los dominios próximos, es decir, eh, lo que haya a la mano, sí tener una bibliografía, hacer una relación para ver qué tipo de testimonios podemos tener para explorar esta dimensión de la conciencia y ver cambios. Es muy interesante y también remitirse a lo que tenían en España. Recuerdan ustedes que Leopoldo, que en la vez pasada traje a cuento este libro de las confesiones de Martín Pérez. Es un texto que se ve conformado en 1314 por las señales que da ahí. Esto es una edición muy buena de la BAC, ¿no? De la Biblioteca de Autores Cristianos. Es muy interesante, pero hay más. Entonces, sí, hacer una relación y ver cierto tipo de cosas. Es que hay pecados y situaciones pecaminosas que surgen con la experiencia. ¿Verdad? Una de ellas, pues, es la explotación del trabajo de los indios, de los naturales, que es precisamente uno de los topes con los que se estrellan los organizadores del Tercero Concilio Provincial Mexicano, porque pues detrás de ellos están los grandes intereses. Bueno, eso
por una parte. Pero también ir viendo, bueno, ahí, por ejemplo, ya en ese texto fíjese, de 1314, o sea, de pleno, de pleno siglo XIV, sí, este, lo que vemos es, por ejemplo, ya cómo acuden a criterios de la organización formal de la sociedad, que la dan por hecha. Entonces, para ciertos pecados, dice Martín Pérez, vea letrado, acuda a un letrado que le explique cómo está funcionando realmente la sociedad. Entonces, ¿cuáles productos culturales, cuáles mecanismos sociales se están conjugando en el mundo de la penitencia? Y van a encontrar mucho. Bueno, uno que preocupa mucho es la idolatría, ¿no? El pecado contra el primer mandamiento de la ley de Dios, adorar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, eso ya, pues, la caridad, pero en fin, ahí, bueno, pero yo creo que al lado de esta situación que se ve en el punto agudísimo de la conciencia y en el sacramento de la confesión, consecuentemente, porque son los profesionales del ordenamiento de la conciencia para librar de la pérdida de la gracia, pues están también algo que yo creo que es muy interesante para un centro de estudio de las tradiciones, que es el cambio del vocabulario ordinario, que va ligado al cambio de todos los vocabularios. Yo creo que ir siguiendo, por ejemplo, una sociedad de migrantes como es la mexicana, eh, tiene que ir registrando eso en diccionarios o en inventarios de vocabulario y de formas de relacionarse, que eso es, bueno, eso es de una velocidad tremenda. ¿Cuáles engendran realmente, cuáles son las tradiciones, lo que la gente se está entregando constantemente? Eso lo ven los antropólogos, por supuesto, eso lo ven, pero capitalizarlo como tradición, mecanismo de entrega, de continuidad, de cuando se interrumpe, cuando se altera. Yo creo que todo esto tiene que hacerse presente y desde luego hay espacios, manifestaciones privilegiadas para esto, como es la vida sacramental, la ordenada, pero eso ya es una instancia muy sofisticada, si bien la juzgamos con la rapidez con la que se manifiestan las situaciones en las sociedades. Entonces, estamos precisamente, yo creo que lo que puede servir mucho para orientar los trabajos de un centro de estudio de las tradiciones son las distintas velocidades y ritmos de manifestaciones de la conciencia en la comunicación ordinaria. Yo creo que eso es muy interesante. Y hay momentos estelares, vamos a decir, como son las reuniones para concilios o las juntas eclesiásticas, etcétera, etcétera. Pero hay, hay un espacio abierto ahora al lado de esto que tenemos, vamos a decir, coagulado como manifestaciones formales, las que van a ser informales. Y en estas manifestaciones formales se advierten muchas manifestaciones informales que no se han detectado suficientemente. ¿Eh? Pero entonces, ¿cuál sería el paso en el proyecto, de su proyecto de investigación, que es lo que estamos viendo ahora, que va a dar? Yo creo que esto da para pensar y hacer una reunión oportunamente en relación con lo que puedan comentar otros, espero, participantes en esta reunión o interesados en esta tarea que está desempeñando. Sí, gracias. Yo creo que lo primero a lo que tenemos que abocarnos es a este inventario, bibliografía, que ya para otros lugares se ha hecho en Europa. Ajá. Hay trabajos que se han hecho nada más bases de datos, no se ha profundizado mucho,
pero sí tendríamos que hacer uno nosotros y después con la continuidad que, que usted nos menciona para ver la entrega de esta dando este mestizaje a través de la misma, mestizaje cultural, a través de la misma tradición y a través de estos, yo creo que va a ser ejemplar estos cambios en el vocabulario que usted menciona. Entonces, yo creo que una primera etapa será esto, la bibliografía y un inventario documental de una relación de testimonios sobre las cuestiones de conciencia, todo lo relacionado con el pecado, con y con la salvación. Creo que es por ahí podríamos empezar para continuar este trabajo y no quede aquí nada más lo del directorio de confesores y lo que se vio en el tercero concilio provincial, sino los efectos que tuvo ya en la práctica pastoral e Sí, incluso política de la Nueva España. muy bien. ¿No, no habrá otra participación por ahí? Creo que habemos 4 personas según aquí. Ah, Parece que no. bueno, Bueno, pues entonces, ¿cómo ven? pues, Lía, muchas gracias. Apuntar esto y pues seguirlo platicando ponerlo en blanco y negro para que no se pierda el esfuerzo que se ha hecho hasta ahorita. Claro, claro, para seguir Ujú. trabajando. Le Bueno, agradecemos, Bárbara. No, Buenas pues, tardes. que no, a la buenas tardes que no puede aprender la posición. No, pues sí es muy importante lo que comenta de los trabajos del Centro de las Tradiciones y también pues es muy importante los proyectos que se han hecho, ¿no? Sobre todo ver pues las traducciones de latín, estas ediciones de textos fundamentales. Ya cuando uno ve pues cómo aportan e incentivan a otras investigaciones, pues es pues da satisfacción haber participado en esos proyectos. Yo estoy participando en el del mundo simbólico. ah, Entonces, claro, sí, en la traducción y pues sí, pues uno ve con otros especialistas en otros ámbitos europeos, pues que sí les sorprende que en México, que en Zamora, pues esté realizando la traducción de estos textos, pues que tuvieron una gran influencia en la cultura mexicana y también pues latinoamericana, europea y que pues continuaron ya hasta siglos posteriores, ¿no? Y qué decir pues del Murillo Velarde, de estos claro, concilios y de los mismos textos de Gilberti, que yo creo que pues ahora que se trabajen más, y bueno, ahorita con lo que estaba comentando usted de los vocabularios y eso, yo creo que tratar de estudiar esos textos bajo esas ópticas, pues va a ser muy, muy importante ahora que ya estén realizadas las traducciones. bueno. Ujú, Pues seguimos platicando, si quieren, cuando ustedes estén en disposición y yo también, porque tenemos que coincidir sobre estos ujú. esfuerzos, porque la verdad sí, el mundo simbólico, ¿cómo va ahorita? Eh, ¿Cuántos tomos llevan? Van, Pichinelli. creo que son 13 los que ya van. Hay tomos que son de libros dobles. Ya ahorita ya se tiene, ya se pasó el más de la, bueno, ya un libro más de la mitad y pues se sigue trabajando. Se invitó a otros traductores de otras instituciones y también pues están trabajando, así que pía penito,
los textos, ¿no? Y todavía pues se va a seguir editando y todo. Sí, ahorita casi cada 2 años ha estado saliendo un volumen. Bueno, pues Ujú. yo hace mucho que no voy por allá, pero si hay un conjunto así suficiente que valga la pena ver así en vivo, pues ya es esperar el año entrante y hacer una reunión ahí en torno a estos proyectos, porque yo recuerdo que este proyecto del Tercero Concilio Provincial Mexicano, eh, en la octava reunión que se hizo en La Piedad a la que yo asistí, se estaba dando ya por cancelado por falta de recursos. Mm, Afortunadamente en ese momento tuvimos el proyecto de CONACYT que permitió que se realizara y fructificó muy bien. Se hicieron las ujú. reuniones, se enriqueció y nos enriqueció a todos. La prueba está en estos textos, que ya tenemos ahorita el tercero concilio provincial y ya hemos comenzado a trabajar sobre el cuarto, ¿eh? Ujú. Que ya es otra cosa, pero es muy interesante. ¿Eh? Sí, sí, A don Alberto no le animaba mucho el cuarto concilio porque ya estaba, pero este ya en está. otro siglo. Bueno, pues Sí. sigamos pensando, Leopoldo, escríbame, capitalizando estas cuestiones, hay que hacer una minuta, y un amarre así, una constancia para ver y entonces tomar en cuenta estas ideas que se han gestado aquí, eh, y ir juntando la bibliografía. No olviden, por ejemplo, poner entre los textos, pues este conjunto de testamentos que publicó la doctora Rojas Rabiela, Bienes y Vidas Olvidadas, son testamentos, caray. Los franceses han trabajado muy bien sobre ese tipo de cosas. Acuérdense que ellos trabajaron esta dimensión de historia de las mentalidades, que es entre una historia cultural, pero una historia dinámica del pensamiento dentro de la cultura, ¿no? La conciencia en la cultura, ¿eh? O la cultura en la conciencia, en las conciencias. Yo creo que esto es lo que hace muy pertinente un centro de estudio de las tradiciones. ¿Eh? Mm. Bueno, pues nos veremos. Yo tengo que empezar a borrar correos ahora porque si no la máquina me va a protestar. Tengo ya 1400 y pico, Oh, entonces ya ahorita tengo que hacer, porque he estado pues, participando, ayer todo el día estuve participando en reuniones, hoy nada más en esta, pero en la mañana me repuse leyendo cosas que tenía que leer y ahorita cosas que tengo que borrar. ¿Eh? Nos vemos Le entonces. nos agradecemos vemos, hasta mucho. luego. Bueno, pues Muchísimas muchos gracias. saludos allá a Elizabeth, a las niñas y todo. ¿Eh? Muchas gracias. Seguimos en contacto y le mando la minuta. Ándale pues, hasta Hasta pronto. luego, muchas gracias, adiós. Hasta Gracias a luego. ustedes.